se pudo echar atrás por todo el movimiento democrático sindical aquí de México, con apoyo también de los sindicatos de Estados Unidos, de Canadá, internacionales. Y así se ha ido atrasando. Ha habido algunos convenios también con algunos sindicatos, como la CROM en su momento, también con la CROM, con los mineros, que precisamente esto yo creo fue lo que hizo explotar la bomba con el problema de los mineros, con Napoleón, cuando no lo están reconociendo como líder sindical, porque fue una de las posiciones que tomó este sindicato precisamente en contra de las reformas a la ley que se querían hacer. Ahora de nuevo vienen otra vez, la presenta el Felipe Calderón con su carácter que también impusieron, ¿no?, como preferente. Primero hacen una modificación política para que pueda entrar con este carácter y luego después se dice, aquí va, y en 30 días tenemos que tener un dictamen para rechazar o para seguir y que pase a la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da toda esta reforma que tiene que ver tanto con el derecho individual como con el derecho colectivo. El derecho individual, que básicamente es la flexibilización del trabajo, y el derecho colectivo, que tenía que ver con miles de requisitos para poder hacer registrar un sindicato, para poder hacer una huelga, para la contratación colectiva, y que tenía que ver algo con lo de la transparencia y rendición de cuentas. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente el PRI negocia con el PAN la parte colectiva para dejar la parte individual, que es toda la flexibilización. Entonces ya se viene cocinando desde antes, llega a la Comisión de Trabajo, que todavía no existía, ¿no? Se pasa la propuesta como preferente, sin embargo se hace la Comisión de Trabajo, en donde entran 8 personas de los partidos de izquierda, 22 de la derecha. No fue ni siquiera una discusión, no fue un análisis, simplemente se planchó y se pasó así a la Cámara de Senadores, que es lo que esperamos en la Cámara de Senadores. Obviamente, a lo mejor yo creo algo peor, ¿no?, porque todavía tienen mucho más número de senadores ahí, todos los 3 partidos, ¿no?, que fueron los que hicieron la mancuerna, el PRI, el PAN y el PRD. Y entonces, cuando quitan toda esta parte del derecho colectivo, no tocan esta parte que es la más importante, sobre todo para la autonomía y la democracia sindical. Obviamente la reforma no toca para nada todo lo que son los salarios mínimos, ni mucho menos. El segundo punto, que tiene que ver con la flexibilidad, que ya de por sí ya se está dando, ¿verdad? No hay ningún factor de equilibrio. Están presentando 3 clases de contratos. Están haciendo contratos por capacitación, contratos a prueba, que cualquiera de los dos puede ser por 6 meses, y los contratos por temporada, que ya los conocíamos antes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ahora van a limitar los salarios caídos a este año. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces vamos a abaratar precisamente el despido de todas estas trabajadoras, porque resulta, aparte que nadie se va a querer ir a hacer una demanda, cuando sabemos que las juntas siempre están alargando estos plazos, y que tienen que ver, por ejemplo, con un juicio individual en donde yo llego y no llega la patrona, y a la segunda audiencia no llega la patrona, y hasta la tercera audiencia se puede presentar, y entre una y otra puede haber 8 o 10 meses, o sea, para fijar nada más la fecha de la audiencia. Esto lo que trata de hacer, tanto con el outsourcing, los contratos a prueba de capacitación, y con esto de los salarios caídos, precisamente es abaratar el despido de las y los trabajadores.
modificando muchos de los artículos, más que nada con la finalidad de irlos adecuando. Había muchos aspectos que era necesario adecuar. Y se van a generar muchas reformas. Voy a ir mencionando solo algunas para que se den una idea de cómo se da ese movimiento reformador a partir de 1970. La primera reforma es el 24 de abril de 1972, 2 años después. ¿Para qué? Para reglamentar todo lo que correspondía a Infonavit. El 9 de febrero de 1974, la segunda. Luego, el 30 de septiembre del 74, nuevamente una reforma que es importante para ver lo de la revisión salarial. A partir de este momento tenemos revisiones salariales cada año. Es importante porque las revisiones contractuales se van a dar cada 2 años y revisiones salariales cada año. ¿Por qué es importante? Porque empieza a generarse una serie de movimientos medios drásticos a nivel de la economía, que se requería necesariamente que las revisiones fueran más periódicas. Posteriormente tenemos 23 de diciembre del 74, 24 de diciembre del 74, 31 de diciembre del 74, todas estas para ajustar aspectos de carácter procesal. 1975, 30 de diciembre del 75, 26 de mayo del 76, 23 de diciembre del 77. Vienen aquí 2 reformas importantes a la Constitución, que es la del 30 de diciembre del 77 y la del 9 de enero del 78, en que se reforman las fracciones 12 y 13 del artículo 123. Después de ahí se vienen aproximadamente 20 y tantas reformas. 27 de abril del 78, 8 de diciembre del 78, etc. De todas estas, es importante destacar las del 31 de diciembre de 1979, que entraron en vigor el 1 de mayo de 1980. Las reformas de carácter procesal que vienen a modificar todo el ámbito de carácter procesal dentro de la ley. Los factores de la producción surgen con la Constitución del 17. Se mantiene. Las reformas del 70 se mantienen en esa lógica, en la lógica de reglamentar un derecho protector para los trabajadores, a diferencia de la que sucede actualmente. En esa lógica, se decía, lo que necesitamos es un mayor equilibrio procesal entre los empresarios y los trabajadores, porque económicamente están en una desigualdad. Y entonces necesitamos introducir algunas reformas que les permitan, dentro de esa desigualdad, mantener un cierto equilibrio procesal. En la actualidad, efectivamente, la crítica es pero avallazadora. No funciona, no han funcionado las juntas, y no han funcionado por 2 razones, desde mi perspectiva. La primera razón es que correspondía a un momento histórico en que todavía el capitalismo en México estaba por consolidarse. Necesitaba obviamente ese tipo de juntas, que además ni siquiera es de nuestros revolucionarios, sino es toda esa parte del positivismo de la época de Porfirio Díaz, en donde se requería, ellos requerían necesariamente, para que existiera el desarrollo, para que existiera el trabajo, para que existiera la tranquilidad, se necesitaba este tipo de juntas. Entonces, era necesario. La otra es que decían, los trabajadores no se pueden defender, no tienen forma de defenderse, no conocen la ley. No conocen la ley, y entonces, como no conocen la ley, vamos a tener que generar ese tipo de juntas que más que otro concilio. Y efectivamente se generó un mecanismo de conciliación que al transcurso de los años fue dando resultados en cierto modo, pero en otro cierto modo no. Y se fue generando lo que todos conocemos como el coyotaje. La reforma patronal, permítanme leerlo, que gran parte de los especialistas en la materia ya vienen denominando contrarreforma laboral, está relacionada en el contexto global y solo se le puede entender en el marco del modelo de producción capitalista a nivel global conocido como neoliberalismo. Y se explica en el marco de las reformas estructurales que ha impulsado el G20, lo mismo en Europa que en Asia o en América, orientados a aumentar la rentabilidad del capital, la productividad del capital, con objeto de incrementar la ganancia, aunque ellos lo traducen para efectos formales en los conceptos de
productividad y competencia de las empresas. Es decir, el aspecto de fondo es esa rentabilidad del capital. El aspecto formal, porque nuestra ley es formal, el derecho es formal, el aspecto de la apariencia, ¿sí?, es, dicen ellos, la productividad y competencia de las empresas. ¿Cómo lo hace? Gestionando e imponiendo a los gobiernos locales los cambios necesarios para legalizar las diversas formas de la llamada flexibilización del trabajo, por un lado, a lo que nuestra expositora ha hecho amplia referencia. Y por otro, minar o inhibir la capacidad organizativa de los trabajadores y restar fuerza a los instrumentos de los que pueden echar mano y están previstos en sus constituciones políticas y los marcos reguladores o leyes reglamentarias que por lo general se integran con normas del llamado derecho social, con objeto de disminuir a su máxima expresión su capacidad de respuesta legal y este proceso descarado de despojo, a los trabajadores. Esos dos aspectos, desde mi punto de vista, es donde se concentra realmente todo esto de la reforma laboral. Y esto nos lleva a una tercera conclusión. La reforma ni siquiera es de los panistas de aquí, ni siquiera es de los de Bueno, ni siquiera ni de padre ni de hijo, ni siquiera es de los panistas. La reforma viene de este grupo que domina a nivel internacional. El G20 tiene importante participación y además ni siquiera lo ocultan. Aquí en la exposición de motivos nos encontramos que reproducen varias de las recomendaciones, tanto del G20, de la OCDE o bien de la OIT. ¿Sí? Lo reproducen ahí como un factor, dicen ellos, para modernizar nuestro derecho del trabajo. El artículo 123 comienza diciendo: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Luego la Ley Federal del Trabajo de 1970 dice: el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio. Exige respeto para las libertades y dignidad de quienes lo prestan y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Ese es el espíritu de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 123. Con la reforma de Felipe Calderón prácticamente se invierten los términos. Ahora se trata de considerar el trabajo como una mercancía. Y conforme a la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo es como se van expresando en los aspectos jurídicos, legales, en las leyes del trabajo, en los propios contratos colectivos de trabajo, esa misma correlación de fuerzas. Entonces habría que reflexionar y decir en qué momento y bajo qué correlación de fuerzas se inscribieron esos conceptos y este espíritu en la ley. Y entonces, a la inversa, ¿en qué momento se despoja la ley de este espíritu si no es a partir de una correlación de fuerzas de debilidad del trabajo? Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo actualmente. La reforma laboral también es una consecuencia de prácticas que ya se conocen, los obreros ya conocen eso. Los obreros ya saben qué es cambiar de turno, cambiar de días de descanso, no programar tus vacaciones, extensión de la jornada de trabajo. Todo eso venía ocurriendo ya. Hoy lo que se pretende hacer con la reforma es legalizar lo ilegal. 90% de los contratos son contratos de protección. El ataque hacia los contratos colectivos tiene ya 2 décadas y no ha habido una respuesta social. Nosotros creemos que entonces lo que hay que comenzar a reflexionar y a tratar de construir es una nueva correlación de fuerzas en la sociedad y en la clase trabajadora. El estallido de las huelgas de hecho, de los movimientos insurgentes de los 70s, principios de los 80s, es contenido con la represión. No es que los sindicatos
independientes y democráticos se hayan replegado. Fueron replegados y disueltos por la represión, por el garrote. Ya está la tendencia democrática en su ter, ¿no? La huelga intervenida por el ejército, la persecución de sus dirigentes, el encarcelamiento. Y luego viene un segundo episodio con esto que se llamó la reconversión industrial, que también, a donde había ciertos núcleos de sindicalismo democrático, pues también fueron barridos en los años 80. El sindicalismo democrático independiente en el país está estancado. Ese es un aspecto fundamental que quiero subrayar. Está estancado. Con lo que tenemos actualmente no nos alcanza para detener esta ofensiva. Y no estoy hablando solamente de la reforma laboral, sino la subsecuente reforma fiscal y energética, que ya en estos días la gente de Enrique Peña Nieto dice que va, ¿no? No nos alcanza, compañeros. Entonces, un aspecto que hay que discutir es cómo podemos recomponer la fuerza del sindicalismo democrático para fortalecerse y sobre todo para crecer. La baja tasa de sindicalización en México también tiene un correlato en la baja tasa de, viendo cómo Calderón declaró la guerra en contra del sindicalismo democrático, ¿no? Prácticamente la guerra de extinción en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Para no solamente hacer de lado la historia de 97 años de lucha de clases, para no solamente avanzar en la privatización del sector eléctrico nacionalizado, sino también para quitar del medio a un actor político que siempre, por lo menos en lo que va de la noche neoliberal en nuestro país, siempre hemos mantenido una distancia con los gobiernos y sus políticas neoliberales. Nosotros planteamos que en este reacuerpamiento podemos plantearnos tareas como crear una nueva central de trabajadores. Esta es una meta para los del sindicalismo democrático independiente. Y ahorita esta tesis pues se está debatiendo en el mundo sindical. Hay dos grandes referentes del sindicalismo democrático en México, la ONT, el Frente Sindical Mexicano, donde está el SME, y no hemos podido llegar a un acuerdo. Es decir, es una discusión que estamos dando al interior del movimiento sindical. Y decimos que lo que tenemos que buscar, más que disputarnos lo que tenemos, porque luego también hay mucho de subjetividad y celo, es que a ver quién va a dirigir, ¿no? Si será fulano, secretario general del sindicato, será sultano, secretario general. ¿Quién va a salir en la foto? ¿Y quién va a decir esta es la línea, ¿no? Nosotros no tenemos en mente una disputa de esa naturaleza. Lo que nosotros planteamos es que es necesario pasar a la ofensiva. ¿Y cómo podemos pasar a la ofensiva con lo que tenemos, si es poco? Pues primero reagrupando lo que tenemos. Miren, por ejemplo, en el sindicalismo democrático de la educación es posible avanzar en la construcción de una federación de sindicatos democráticos de la educación. ¿Es posible? Claro, porque están los sindicatos universitarios, están los sindicatos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay sindicatos estatales que son de carácter democrático y que valdría la pena avanzar. En el terreno de la energía, nosotros decimos, hoy la integración del medio ambiente, el agua, como en otros países, en la experiencia de otros sindicatos, obliga a la conformación de federaciones de trabajadores de la energía, el agua y el medio ambiente. Y eso también es viable. En el terreno del transporte también es viable. En el terreno de las telecomunicaciones también es viable. En el terreno industrial, a donde los compañeros mineros están ampliando su rango de acción, ya no solamente es la minería, están sindicalizando a otras ramas de la producción coligadas, y es posible un crecimiento del sindicalismo democrático, pero tenemos que tener un proyecto que nos permita crecer. Sin proyecto no podemos crecer, y la cosa es que estamos viendo actualmente en la coyuntura particular de la reforma contra la Ley Federal del Trabajo, es que no solamente estos dos referentes le están dando al movimiento de rechazo a la reforma su propia fuerza. Tenemos que tener un proyecto que nos permita crecer. Sin proyecto no podemos crecer, y la cosa es que estamos viendo actualmente en
en la coyuntura particular de la reforma contra la Ley Federal del Trabajo es que no solamente estos dos referentes le están dando al movimiento de rechazo a la reforma su propia fuerza. Hay otras fuerzas emergentes, como los compañeros de la empresa automotriz Nissan, que fueron y bloquearon la carretera del Sol y no se le dio mucha importancia. Estos trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del gobierno del Distrito Federal se marcharon como 20,000 y en ninguno de los dos casos los trabajadores son de la UNT o son del Frente Sindical Mexicano. Entonces hay la necesidad entonces de intentar agrupar a todas las expresiones de descontento en contra de la reforma laboral en una convención nacional de sindicatos en contra de la reforma laboral. Y aquí no importa si es de la ONT, si es del Frente Sindical, si es un desprendimiento del corporativismo, la CROM, si son sindicatos independientes como el de Volkswagen en Puebla, si los de la Nissan, si los del gobierno del Distrito Federal. Es un objetivo común, unidad de acción en contra de esta reforma patronal. Y creo... Dentro de lo que ha sido, lo que está haciendo estos objetivos de la pretendida reforma de Calderón, pues nada más para recordar, quiere que se eleve la productividad, que haya mayor competitividad y sobre todo la creación de nuevos empleos. Es así como que su punto toral, su punto fundamental en el cual pues quiere revestir, ¿no? Esta forma pues un tanto ya traída y llevada con las anteriores pretendidas también reformas desde el 88. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, en un estudio comparativo señalado desde la perspectiva legal de las modificaciones a la legislación del trabajo producido en la última década del siglo pasado en América Latina, ha hecho un cuadro comparativo con 12 temas, así como muestras, que han sido numerosos y amplios los cambios introducidos en la mayoría de los países latinoamericanos, siendo, dice ellos, la mayor parte de las veces de carácter flexibilizador. En algunos casos ha sido garantista y fortalecedora de la protección social. La mayor parte de las modificaciones legales que hace este estudio comparativo se encuadran en el ámbito de las relaciones individuales. En efecto, nuevas formas de contratación o la modificación del régimen de despido o nuevos temas como el salario integrado en las modificaciones en Colombia y Perú han sido regulados con más detalle y por tanto han sido objeto de críticas más directas por parte de los trabajadores afectados. La mayor parte de las modificaciones legales que hace este estudio comparativo se encuadran en el ámbito de las relaciones individuales. En efecto, nuevas formas de contratación o la modificación del régimen de despido o nuevos temas como el salario integrado en las modificaciones en Colombia y Perú han sido regulados con más detalle y por tanto han sido objeto de críticas más directas por parte de los trabajadores afectados. En todo ello, quisiera pues nuevamente, rápidamente, porque ya se dijeron, las 4 conclusiones que expresa este estudio comparativo de la OIT. El reconocimiento de las reformas en la mayoría de los países en América Latina. Segundo, algunas reformas responden a intenciones de flexibilizar las relaciones de trabajo. Quiero señalar o leer así también de que en la parte del preámbulo de la reforma colombiana dice textualmente: la modernización de la economía hace necesario que se torne más flexible el régimen laboral para darle mayor competitividad a nuestros productos, promover la inversión e incrementar la generación de empleo. Bueno, hasta ahí la cita. El deseo dominante fue desregular ciertos aspectos de las relaciones de trabajo para permitir un juego más libre de la voluntad de las partes en el mismo, o lo que es el equivalente, un juego más libre de la oferta y la demanda de trabajo. La tercera conclusión, la parte central y medular también para nosotros, y dice este estudio, va a la letra: una de las preocupaciones principales
que han orientado las reformas más importantes ha sido la promoción de empleo, partiendo del supuesto de que el esquema tradicional del contrato de trabajo y el costo del despido son rígidos y costosos, y por ello desestimula el empleo. Se han ideado fórmulas para simplificar el inicio y la terminación del contrato y disminuir los costos salariales, incluida la de indemnización por despido. No obstante, la flexibilidad del contrato colectivo y la rebaja de sus costos no han sido seguidos de un crecimiento del empleo asalariado, como tampoco las reformas estructurales que las han inspirado. Bueno, y la cuarta conclusión, que el objetivo de la reforma pudo haber sido en ciertos casos fortalecer la posición de los trabajadores o sus organizaciones, lo cual se observa sobre todo en el tratamiento de las relaciones colectivas y en la búsqueda de una mayor autonomía colectiva. Sin embargo, y cito, en algunos de esos supuestos, no obstante la práctica de individualización de las relaciones de trabajo y el repliegue del Estado, han significado necesariamente una mayor desprotección de los trabajadores, lo que parece haber contrarrestado los avances de la legislación reformada en lo que a garantías sindicales y promoción de la negociación colectiva se refiere. Este sería un punto medular, recalca la oficina, en una conclusión rigurosa de los efectos económicos y laborales de las reformas de la legislación del trabajo producidas en los últimos años. Esas son, pues brevemente, ¿no?, las cuatro conclusiones a las que llega. Y necesariamente, pues con lo que tiene que ver más con esta iniciativa preferente de Calderón, es la tercera, sobre el vínculo entre reforma laboral y la promoción de empleo. Por eso, ampliando el comentario que señala el mismo texto comparativo, señala un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que dice el banco: a pesar de la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales, los problemas de empleo han persistido en América Latina. Eso nos dicen los mismos que dirigen las economías, ¿no? Las reformas estructurales, particularmente la apertura de las economías de la región, no han tenido por efecto elevar la demanda ni la remuneración relativa de los trabajadores no calificados, como se había creído en razón de las teorías convencionales sobre las ventajas comparativas en el comercio internacional.